Que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Hoy vamos a estudiar un tema polémico también, un tema que indudablemente se ha tergiversado. Y vamos a dar respuesta a la pregunta. ¿Dios estableció el pastorado femenino para la mujer? Tenemos cuatro razones muy valederas, de mucho peso, escriturales, por las cuales Dios no estableció el pastorado para la mujer. Y en el siguiente gráfico tenemos la posición y la función o el rol que desempeña la mujer. ¿Estamos listos para estudiar? Muy bien. Evidentemente, este tema, esta cuestión, si la mujer debería asumir el pastorado o ejercerlo como un ministerio, ya un oficio, eh, para que pueda servir liderando una obra, una congregación, una iglesia, pues tenemos que tratarlo de forma clara con la Biblia. Una primera razón, de acuerdo a nuestro gráfico, al segundo gráfico, es que tenemos que tomar en cuenta como punto número A el orden de la creación. ¿Cuál es el orden de la creación? Cuando nos trasladamos al Génesis, que es el libro inicial eh, de estos 66 libros canónicos que conforman la Biblia, tenemos a Adán, que Dios plantó en el huerto del Edén, ¿cierto? Pero en cierto momento Dios produjo un sueño y de la costilla de Adán, nos dice el texto bíblico, que Dios formó a la mujer, en este caso a Eva. Quiero que leamos Génesis capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2 del Génesis, vamos a leer el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una ayuda idónea, un complemento. La mujer fue creada por Dios, entonces para suplir o para cubrir la soledad del hombre, la soledad masculina, y serle su ayuda idónea o un complemento. Porque leemos en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mire cómo Dios se valió entonces de un sueño para, para hacer un diseño humano, anatómico, que complementara la soledad, la existencia de Adán, para que esta mujer, también llamada varona, Eva, le sea su complemento, le sea su conviviente y al final de cuentas sea su esposa, porque la escritura también menciona de que conoció Adán a su mujer, Eva, en el capítulo 4 del Génesis, y, y como consecuencia de esta relación sexual tan bendecida, pues nació Caín, que fue a la postre el primer homicida de la historia de la humanidad. Y, y- pero vemos que como Dios diseñó a la mujer de la costilla de Adán, ¿no? El material que usó el Señor fue el cuerpo, parte del cuerpo de Adán, ¿no? Eh, y leyendo 1 Corintios capítulo 11, vamos a 1 Corintios el capítulo 11, en el versículo, en los versículos 7 y 8, vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 8. Leemos ahí: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Qué interesante. Eva procedió de Adán,
Y el texto nos señala que el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque esto era una señal en el tiempo del apóstol Pablo, de la iglesia naciente, una señal de autoridad. La mujer tenía que ponerse un velo, ¿no? Y hay congregaciones, de hecho, que las hay, en las cuales las mujeres se cubren un velo para poder esto, tener una señal, una muestra de sujeción a la autoridad del hombre, del varón, ¿no? Pero el pasaje en el versículo 7 se nos dice que Él es la imagen de Dios, la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Nótese esa expresión, es gloria del varón. O sea, no es que la mujer sea inferior al hombre, pero el rol que cumple la mujer, y esto vamos a examinarlo eh, más adelante en esta enseñanza, el rol de la mujer es muy distinta al rol del hombre. Y esto vamos a comprobarlo con la escritura misma. Ahora, en 1 Timoteo, el capítulo 2, acompáñenme por favor a 1 Timoteo, el capítulo 2. Fíjese lo que el apóstol escribió en el versículo 13 de 1 Timoteo, el capítulo 2. Porque Adán fue formado, ¿qué dice? ¿Lo leo usted ahí? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primero fue creado Adán. Aquí vemos eh, un orden. O sea, Pablo reafirma este orden, lo corrobora. Recordemos que Eva fue diseñada después de Adán, a partir de su costilla, tal como lo hemos leído en el Génesis. Y Adán dice que fue formado primero, después Eva. En el orden de la creación, entonces, eh, la función de la mujer, pues es otra, es distinta a la del hombre, y la mujer fue creada después que el hombre. Un segundo elemento, una segunda razón en cuanto al rol de la mujer en el hogar. Anote punto B, en el hogar. Dentro de una familia, dentro del hogar, la pregunta sería, ¿quién es la cabeza? De, de- de, mm, ¿Quién es el responsable por ser la cabeza o tener la jefatura o, o- o la función de liderazgo en el hogar? ¿La mujer? ¿Será el hombre acaso? Es cierto que en la cultura judía predominaba de forma muy, muy marcada el machismo eh, patriarcal. La mujer era tenida a menudo como un objeto sexual, no, no se le reconocían sus derechos, era un objeto para complacer al hombre, pero, pero era discriminada por muchas razones, por el hecho de ser mujer sobre todas las cosas. Y el hombre, pues, era el que tenía el mando, el peso autoritario, ¿no? Claramente se dio el machismo. Hoy por hoy, en la cultura moderna que estamos viviendo usted y yo, pues se ha desarrollado mucho lo que es el feminismo. El feminismo es un movimiento eh, en el que la mujer, pues, mm, intenta ser reconocida, intenta asumir roles, escúchelo bien, funciones o responsabilidades que le competen al hombre. Y hay, por ejemplo, en empresas, hay buenas mujeres profesionales, y esto no tenemos que de ninguna forma desmerecerlo, que cumplen funciones de liderazgo. Hay mujeres con una gran capacidad de líder, de mando, de supervisión, mujeres inteligentes, que son elocuentes, que tienen la capacidad de persuasión, que son más capacitadas, más entrenadas, más competitivas que el hombre. Amén. Esto es algo que no podemos negarlo. Sin embargo, dentro del hogar, Dios estableció también un orden, un orden de jefatura, un orden de liderazgo, en el que el varón desempeña la función de jefatura, eh, de cabeza sobre la mujer dentro del hogar, dentro de la casa.
Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios, el capítulo, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Nótese bien ahí esa expresión. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Acá hay un orden de jefatura, pero no implica de ninguna forma que la mujer sea inferior al hombre, ¿cierto? O sea, es un orden de autoridad, de liderazgo. Luego también leemos en Efesios, capítulo 5 de Efesios. Quiero que lo lea conmigo en los versículos 22 al 25. Ahí leemos: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, nótese bien, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, nótense bien cómo el apóstol Pablo eh, explica, describe de una forma muy clara, ¿no? Este orden de jefatura, este sometimiento. Ahora, la mujer se somete al esposo eh, en respuesta, quiero que lo entienda bien por favor, en respuesta al amor que le otorga, que le transmite el esposo. Porque la responsabilidad del hombre es amar a sus esposas, a sus mujeres. Y la parte de la mujer, de acuerdo al versículo 22, es sujetarse, someterse, no como una esclava, escúchelo bien, no en el sentido de que si el hombre es malo, la maltrata, la mujer debe sujetarse, someterse a ese maltrato. No, de ninguna forma. Está hablando de un sometimiento en respuesta al amor que le da el marido o el esposo. Amén. ¿Capta el pensamiento? ¿Lo puede entender? Ahora, en 1 Pedro capítulo 3, leamos ahí, busquemos en nuestras Biblias, Primera de Pedro capítulo 3. Estamos estudiando si la mujer debería ejercer el pastorado. Amén. Vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Pedro, el versículo 1. Versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo reafirma el apóstol Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Mire, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Obviamente un hombre que maltrata a su mujer, que es duro con ella, que es irresponsable con ella, que no asume la responsabilidad de amarla, pues no está dando ciertamente honor a su mujer como un vaso más frágil, dice, a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta usted? Que en el hogar la cabeza entonces es el hombre, no son los hijos, no son la mujer, ¿cierto? Es el hombre, evidentemente. Luego, otra razón en la iglesia. En la iglesia, y aquí es un punto ya crucial, ¿no? Eh, eh, un punto en el cual muchas mujeres, hay mujeres que son pastoras, que han sido autorizadas, entre comillas, para ser pastoras por las denominaciones, eh, ya sea pentecostal, asamblea, en el ambiente evangélico, pues son las congregaciones, los, las entidades denominacionales las que han hecho el acuerdo de asignar y de nombrar pues a una mujer como pastora. E incluso le asignan un sueldo, lo cual es otro tema. Pero lo cierto es que la pregunta es, ¿no?
La mujer, claro que puede ser pastora, pero no debería hacerlo. No debería. No puede ejercer el pastorado la mujer dentro de la iglesia. Ahora, Pablo es muy directo y es muy claro en 1 Timoteo el capítulo 2, 1 Timoteo el capítulo 2, cuando habla eh, en los versículos 11 al 14. 11 al 14 leemos ahí: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. No podemos esto, si bien es cierto, la cultura era machista, pero esto no es una razón eh, para, para poderse apoyar y poder esgrimir un concepto como que Pablo no quería que en Éfeso la mujer asuma el rol pastoral, nada de esto. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Ese es el punto. Quiero que subraya esta expresión, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Habían mujeres, eh, uno de los motivos por los cuales Pablo dijo esto fue porque había mujeres que en aquel tiempo, en Éfeso, en iglesias locales, querían, de forma irreverente, eh, asumir el liderazgo por encima del varón. Porque recordemos que en Éfeso también había mujeres sacerdotisas, mujeres que ejercían el sacerdocio, eran eh, eh, prostitutas, rituales, profesionales del templo de Éfeso. Y ellas ejercían pues una labor protagónica. Sin embargo, no hay ningún texto que indique el apóstol Pablo o Pedro de que alguna mujer haya sido pastora. No lo hay, no lo hay. En Tito, ahora, antes de ir a Tito, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, Pablo habla de los requerimientos o de los requisitos de los obispos. Él emplea eh, géneros masculinos, no femeninos. Por ejemplo, dice, si alguno anhela obispado, versículo 1, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, no dice la obispa, el obispo, la pastora, o perdón, el pastor, el anciano, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pablo se orienta al hombre. El requisito ministerial para un aspirante al pastorado, pues fue para el hombre, no para la mujer. Amén, ¿estamos de acuerdo? También en Tito leemos algo muy similar en el capítulo 1, en los versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, dice ancianas, no, género masculino, no femenino, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, que fuese irreprensible, versículo 6, marido, otra vez, marido de una sola mujer, o sea, casado, ¿cierto? Casado. Por lo consiguiente, la mujer no podría, de hecho no puede usurpar el ministerio pastoral que fue otorgado por el Señor única y exclusivamente para el varón. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro es que Jesús escogió ¿a cuántos? A 12 apóstoles, hombres, no fueron mujeres. Si usted lee Mateo capítulo 10, los primeros 4 versículos, se nombra pues a los apóstoles, los nombres de cada uno de ellos, pero no hay ninguna mujer que Jesús haya escogido. No aparece en este pasaje. Vamos a leer el capítulo 10, en los primeros versículos. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, etcétera, etcétera. El feminismo, que es una corriente que está en boga, motiva pues a muchas mujeres a usurpar esta autoridad pastoral que Dios asignó al hombre. Toda mujer que se llame pastora eh, ha sido evidentemente levantada no por el Señor, sino por los hombres. O por los hombres o por ella misma, o en tercer lugar, por la congregación. O sea, por la denominación a la cual está ejerciendo este oficio pastoral que no ha sido dado para ella. Amén. Aun cuando la mujer tenga, esta mujer tenga una excelente capacidad de liderazgo, de lideresa. Una última razón es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. La mujer puede ser eh, instructora de las escrituras a sus hijos, por ejemplo. Un proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Recordemos a Timoteo el gran discípulo, el hijo espiritual del apóstol Pablo. Timoteo eh, creció en un ambiente cristiano en su niñez. Cuando leemos lo que nos dice, por ejemplo, 2 Timoteo, el capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, leemos en los versículos 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, le escribe Pablo a Timoteo en esta epístola, que hay en ti, la cual habitó, nótese bien, primero, ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, este hombre Timoteo, este joven Timoteo, que fue pastor de Éfeso, después de que ejercía el apostolado Pablo, tuvo a su madre eh, Eunice y a su abuela Loida como dos mujeres instructoras que formaron su vida espiritual, que lo formaron a este joven en los principios de la escritura, en la ley mosaica, en los principios del reino de Dios, en la Torá, en el Decálogo, en las profecías mesiánicas. Entonces, la mujer no podrá ser pastora, no debería serlo, pero sí podría ejercer perfectamente la función de ser una instructora de la palabra a sus hijos, como el caso de Eunice y de Sintique, a vecinos, a familiares, amigos, hermanos en la fe. También la mujer puede liderar células, grupos o casas de oración, de enseñanza bíblica, puede ser líder de jóvenes, puede ser una maestra, profesora de escuela dominical, eh, puede incluso dentro de un culto dar la lectura bíblica, dar palabras de bienvenida, palabras de oración, pero no poder ejercer la función, escúchelo bien, el oficio pastoral. Y tenemos el ejemplo también de Priscila, ¿no? Que fue vamos a Hechos capítulo 18, el versículo 26. Hechos capítulo 18, el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando de Apolos. Pero cuando le dieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esos eran líderes, Priscila y Aquila. Pero no podemos agarrarnos de este versículo para sostener de forma errada, de que Priscila haya sido o pudo haber sido una pastora. O sea, no hay un registro de esto, ¿cierto? También tenemos el caso en Filipenses capítulo 4, vamos a leerlo.
para ya ir concluyendo esta exposición, este estudio, capítulo 4 de Filipenses, en los versículos 2 y 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La mujer puede ser una misionera, una predicadora, una evangelista, pero no una pastora. Amén. Para redondear este pensamiento, um, este sustento, ¿cuál es el rol de la mujer? En el hogar de la creación, o en el orden, perdón, de la creación, es que ella fue creada después del hombre. Amén. En el hogar, en sujeción al varón. En la iglesia, también no siendo pastora, puede liderar, pero no siendo pastora. Y fuera de la iglesia, puede ser instructora, predicadora, pregonera de las escrituras, maestra, mas no pastora. Número 1. No hay ningún solo caso de una mujer pastora, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Amén. Según este gráfico que les he preparado. Número 2. Jesús escogió a 12 apóstoles varones. Y esto lo hemos estudiado, lo hemos visto. Número 3. Pablo enumeró los requisitos del pastorado dirigido ¿a quién? Al hombre, al varón, no a la mujer. También lo hemos leído. Y el cuarto punto, el orden de la creación y la jefatura en el hogar. Saca usted su propia conclusión. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su interpretación? Espero que este análisis, que esta clase, que esta lección de este tema del pastorado femenino le haya sido de mucha instrucción y le haya eh, sido muy esclarecedor para dilucidar esta cuestión. Espero sus comentarios. La gracia y la paz sea con usted, mi amigo, mi amiga estudiante de nuestra aula bíblica. Soy el profesor Fran Mendoza de Lima, Perú. Es una bendición poderles enseñar la escritura